le agradecemos a Raúl por amablemente abrirnos la puerta de la casa para compartir estas ideas y estas perspectivas en relación a las siguientes preguntas que pues formulamos para tratar de avisorar una aproximación, digamos, en cuanto a la oleada de movilizaciones que de un tiempo para acá se vienen gestando con ascensos, con descensos, y pues sería, digamos, ¿cómo crees que se configuran esos conceptos y categorías de la perspectiva autonomista, digamos, de los movimientos sociales, específicamente en América Latina? Bueno, yo no soy muy bueno en el tema de los conceptos porque no soy académico. Entonces, lo que puedo hablar es de la realidad. Los conceptos, no sé, después vienen, se elaboran o se formulan, pero no, ya te digo que no soy muy bueno en eso. Yo creo que lo que empieza a ver en los años 90 por ahí, quizá antes, es una perspectiva política y social de nuevos sujetos que por el propio, sujetos colectivos, que por las propias características del sistema, perdón, neoliberal, quedan fuera del sistema, son excluidos. Entonces, esos sujetos que ya no tienen la protección del Estado, como fue relativamente en el periodo del Estado benefactor, del welfare, esos sujetos necesitan autodefenderse y protegerse del capital y del Estado. Entonces empiezan un camino por fuera de esas instituciones, en todos los terrenos. O sea, la educación popular de Paulo Freire, de alguna manera, una respuesta a las pedagogías estatistas. Y con los años, y muy claramente a partir del 94, de forma más consistente, pueblos indígenas, digo 94 porque es cuando el alzamiento zapatista, pueblos indígenas, pero también campesinos, sectores populares urbanos, comienzan a demandar y actuar de forma autónoma. Inicialmente es una autonomía defensiva, no queremos que la iglesia, los partidos, los sindicatos tengan injerencia en nuestros espacios, y finalmente se va configurando un camino propio en una dirección de autonomía que supone también autoorganización, autogobierno, un proceso de creación de territorios o de espacios autocontrolados en los cuales se busca generar emprendimientos y formas de vida autónomas. Esto es un camino, para ser franco, minoritario en los movimientos populares latinoamericanos, salvo en algunos países como México, quizá Chile, donde la cultura política está fuertemente marcada por los mapuche y los zapatistas, ¿verdad? En las últimas décadas. En esos lugares, la corriente autónoma, que no es una corriente ideológica, es una, o sea, no se la puede identificar con un marxismo autónomo ni con un anarquismo, es una corriente de vida, va cobrando fuerza. Y existe hoy en el movimiento estudiantil chileno, existen otras experiencias en México como Cherán y como experiencias urbanas. Y en el resto de América Latina tenemos situaciones duales, ¿no? Movimientos amplios que no son autónomos o que no demandan la autonomía, y otros que sí. ¿Cuáles considera que han sido, digamos, los alcances obtenidos por esos movimientos sociales a partir de esa corriente de vida, como lo denominas, que pues yo pensaría que también estaría asociado como a una ética de vida, ¿no? ¿Cuáles consideras que han sido los alcances obtenidos, digamos, en términos de logros? Bueno, yo diría que es muy desigual según países y regiones. En Uruguay, por ponerte un ejemplo, la autonomía es muy pequeña, y los grupos que se reivindican autónomos, como mucho, tienen un pequeño espacio en donde se reúnen y realizan algunas actividades.
Hay alguna experiencia que no se reivindica autónoma, pero que es autónoma un poquito más amplia, ¿verdad? Pero siempre en sectores muy minoritarios y básicamente juveniles. Alguna radio comunitaria, esta experiencia que hay en Salinas, ahí en Neptunia, el Remanso. La Asamblea Nacional Permanente, por ejemplo, no se reivindica autónoma, aunque dentro de ella hay grupos que practican la autonomía. Es muy heterogénea. Sí. Además, ahora prácticamente no existe la Asamblea, quiero decir, existe un grupo en Montevideo que se reivindica. Hay grupos de mujeres autónomos, pero estoy hablando de una franja que para mí es importante, pero que es relativamente pequeña y que más que nada es una autonomía, sí de hecho, porque esos grupos que yo menciono no dependen de, pero tampoco tienen, en general no tenemos grupos autónomos territorializados en este momento. Sí los hay en Argentina, sí los hay en Brasil y por supuesto en otros países de América Latina. La experiencia autónoma más importante que conocemos, yo conozco por lo menos, es el zapatismo a nivel de movimientos rurales, y Secocesola en Venezuela a nivel de urbano-rural, porque tiene las dos partes. El zapatismo lo que ha logrado es construir un mundo entero, un mundo con sus espacios, sus territorios, con su sistema educativo, con su sistema de salud, con sus organismos de poder, de justicia, un mundo. O sea, es otra sociedad que hay dentro de México, que no tiene mucho vínculo con el Estado, ni con los partidos, ni con el país mexicano, con la sociedad mexicana sí, pero no con las instituciones. Y es un mundo relativamente grande, ¿no? Estamos hablando de más de 200.000 personas, de más de 1.000 comunidades, 30 y tantos municipios autónomos, 5 regiones. La superficie es muy difícil porque no es una superficie homogénea, ¿verdad? Pero ese mundo existe. Es un mundo que funciona, que anda, que uno lo ve y lo palpa y puede vivir ahí temporadas largas, todo el tiempo que uno quiere. Y digamos ese mundo que mencionas del zapatismo que empezó, digamos, a visibilizarse desde el 94, pero que se venía construyendo de antes, ¿no? ¿Cómo ves, cómo has identificado su proliferación? Digamos, si has visto que haya influenciado en otros territorios de América Latina. Sí, sin duda que ha influenciado. Es muy difícil ver una influencia orgánica. Ha influenciado, se puede asegurar que ha influenciado. No es fácil determinar cuantitativamente o visibilizar cuánto ha influido. Yo creo que es una influencia importante, es una influencia más del tipo de inspiración, de ejemplo, que una influencia organizativa, directa, ¿no? Las experiencias no se pueden reducir. La otra experiencia que te mencionaba importante es en Venezuela, Secocesola, que es un entramado también importante de 20.000 personas, de más de 50 cooperativas rurales y urbanas, que producen más o menos la mitad de los alimentos que consume una ciudad como Barquisimeto, que es del tamaño de 1 millón de habitantes, del tamaño de Montevideo, que tiene 1.300 trabajadores, que es una red en la cual se abastecen casi 100.000 personas semanalmente en Barquisimeto, ¿verdad? Son 3 grandes mercados que aproximadamente por semana van 100.000 personas, más o menos. Y esto lleva más o menos 30 años, ¿no? Sí, en esta dinámica llevan menos, pero Secocesola tiene ya 40 años. Ah, 40, sí. Que empezaron en una dinámica muy distinta, sindical, de autobuses, y después fueron mutando hacia esto. Es una experiencia tan autónoma que no tienen dirección, no hay un equipo dirigente, no hay un aparato organizativo, la organización son las asambleas. O sea, es un movimiento sin estructura. Entonces, bueno, tienen un centro de salud que atiende 300.000 personas al año más o menos, 1.000 personas por día laborable,
y tienen un centro de salud en donde no hay una dirección tampoco, es una asamblea semanal en la cual participan algunos médicos, las enfermeras, los enfermeros, el personal de limpieza, de salud, todos los que trabajan allí participan en la asamblea. No todos, porque no es obligatorio, los médicos participan en una minoría, pero del resto del personal, el 90%, y se rotan tareas, ¿verdad? Entonces, una persona que está en mantenimiento, en administración, puede terminar de enfermera y viceversa. Y es una experiencia autónoma, ¿verdad? Porque el hospital, el centro de salud, tiene 3 plantas, se construyó con fondos propios de las ferias, se administra con criterios propios, no tiene jerarquías internas, no depende de nada más que de ellos mismos, y en el acierto o en el error han ido creando un propio sistema de salud por el cual usan la medicina alopática, pero también usan hierbas, acupuntura, otros tipos de medicinas, complementándolas entre ellas, y sobre todo esta gestión, que es una gestión totalmente inédita para un centro de salud. Bueno, funcionó algún tiempo en algunos lugares de la República Popular China, cuando la Revolución Cultural, pero en general es una experiencia totalmente novedosa y a contramano de lo que es un centro de salud en el sistema capitalista o en el socialismo. Entonces sí hay experiencias autónomas que tienen, como se dice ahora, una masa crítica, que tienen una cantidad importante de personas que viven en ellas y que las sustentan, y eso es un elemento, para mi modo de ver, muy alentador, que permite mucho optimismo, porque está mostrando que la autonomía puede encarnar en sectores populares, sin duda navegando hacia atrás, ¿verdad? También porque se rescatan experiencias indígenas, autónomas, ancestrales o campesinas o populares. No es una creación nueva, es una creación que tiene rasgos de novedad, pero también que rescata experiencias muy anteriores. Sí, ahí quería aprovechar preguntando, digamos que si bien hay un desencanto por ejemplo en Colombia se ve reflejado cuantitativamente en el plebiscito reciente del abstencionismo para ir a votar 63%, ¿sí? En algo que digamos fue un elemento crucial de decisión, ¿sí? Por más que muchas personas no estén de acuerdo con salir a votar, por lo que significa, hay un desencanto de las instituciones estatales, hay un desencanto, pero eso no traduce en que ese desencanto de esa población, que en el caso colombiano es mayoritaria, se traduzca, digamos, automáticamente en una sociedad que resista mayoritariamente, ¿sí? Entonces yo lo que quiero llegar a preguntarte es, digamos, o sea, ¿cómo se articularía ahí la perspectiva, la ética autonomista? O sea, ¿cuál sería el límite o si no habría límite? ¿O dónde termina uno y arranca la otra, digamos, como ausencia de esa Bueno, en realidad en Colombia nunca hubo un encanto con las instituciones estatales. Siempre el Estado, para un sector muy grande de la población, sobre todo campesino, pero ahora también urbano, es visto como lo otro, como algo de lo que hay que defenderse. Entonces me parece que aquí tenemos una situación bien interesante, que ese abstencionismo y ese rechazo a lo institucional tiene una doble lectura, o más quizá. Hay una inercia, un desinterés, una apatía, pero también hay una desconfianza. Primero en la colonia, después en la iglesia, ahora en el Estado-Nación que se fundó. Entonces, yo no lo veo tanto un desencanto como sino que el Estado nunca consiguió atrapar el imaginario colectivo de la mayoría de la población. Entre otras cosas porque
En Colombia nunca hubo unas reformas profundas como hubo en Argentina o de algún modo en Brasil, en otros países. En los años 40, cuando se quebraron las oligarquías, en Bolivia tuvo una salida negativa que fue la violencia a raíz del asesinato de Gaitán, que impide ese quiebre de la burguesía que ya se estaba dando en Argentina y Brasil, por mencionar, o en México desde antes con la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, yo creo que ese desencanto también es un desencanto con una clase oligárquica que no ha cambiado y que sigue en el poder, ya sea la versión Santos o la versión Uribe. Y creo además que en Colombia hay, por supuesto, los pueblos indígenas con muchos problemas porque hay una política del Estado de cooptación, pero también entre los campesinos y también en sectores populares urbanos y hasta sindicales, experiencias puntuales, concretas de autonomía, ¿verdad? En el Cauca, por ejemplo, en Popayán en el Cauca está Asoinca, que es los sindicatos de maestros, que es un sindicalismo muy particular, un sindicalismo inédito prácticamente, donde el sindicato compra tierras para que haya familias con cultivos y con vivienda propia. El sindicato tiene una gran autonomía financiera porque ha comprado hasta gasolineras, edificios propios, ha construido viviendas. O sea, no es el típico sindicato de voy y reclamo, ¿no? Es mucho más complejo. No estoy diciendo que eso sea todo autonomía, estoy diciendo que hay algo ahí. Y por supuesto la experiencia NASA-MISAC, ¿no? Que ha habido mucha cooptación, pero también hay mucha energía, ¿no? Y ahora es muy interesante porque un movimiento como el CRIC, que fue un movimiento muy potente hasta la Constitución del 91, que luego las instituciones le abren las puertas y bueno, y ahí hay un aflojamiento. En estos últimos años, y a raíz de la minga del 2008, empieza a haber un recambio generacional. Entonces, ahí están dadas las condiciones para que, por ejemplo, en el terreno de la salud o de la justicia propia o de la educación haya experiencias autónomas. Y por lo que yo conozco, no se puede decir que la experiencia de salud, NASA o de educación sea autónoma, no. Pero sí hay prácticas autónomas. Porque hay una fuerza de las comunidades que eso no se ha perdido totalmente. Entonces yo creo que es muy dual. Sin duda Colombia es el país, por distintos motivos a Venezuela, que se ha sostenido este estadocentrismo con una enorme fuerza, por la guerra, por el congelamiento que produce la guerra, por la fuerza de la guerrilla, que finalmente son ejércitos, y no tienen relaciones autónomas, no, o sea, los movimientos no tienen relaciones autónomas con los ejércitos de la guerra, y la militarización que empieza, que nunca bajó, pero que hay una remilitarización a partir de cierto momento con los paramilitares, los 90 para acá, digamos, y el uribismo. Entonces, Colombia es una situación difícil para las personas que soñamos con la autonomía o que la queremos practicar. Pero también tenemos movimientos urbanos y de mujeres que nunca se puede decir el movimiento es autónomo, ¿verdad? Pero sí hay prácticas autónomas importantes. Y por lo que estoy viendo en actores como los afrocolombianos, también empieza a haber, y el último paro agrario, que fue el de este año, creo que fue en agosto, ¿julio-agosto? Este año, ¿sí? Sí. Se tomaron el puerto de Buenaventura, ¿verdad? Acciones bien importantes y bien masivas, que revelan que el proceso de comunidades negras y otros movimientos afrocolombianos tienen una fuerza. Y en esa fuerza están recuperando tradiciones, están recuperando prácticas, porque la autonomía no es una institución. Sí, no, es un recetario. Son prácticas. No decir, esta institución es autónoma. ¿Qué es una institución autónoma? Ya en sí, el concepto de institución autónoma es contradictorio.
Lo que hay son prácticas heterónomas o autónomas. Y no siempre esa práctica va a ser autónoma. Si yo recupero, yo soy afro, supongamos, y recupero prácticas de salud ancestrales, sobandero, curandero, etc., estoy haciendo un ejercicio de autonomía frente a la salud alopática estatista o del capital. Me parece que ahí hay una necesidad de investigar las prácticas concretas, que es mucho más complejo que investigar instituciones. Sí, digamos, ya para ir cerrando, quisiera preguntarte cómo, o sea, qué dificultades, qué vicisitudes has identificado, porque pues evidentemente pues hay personas que tenemos afinidades con este tipo de prácticas, pero considero también que hay que ver, digamos, cómo se problematizan, cómo se hay una dificultad primera, que es el ser humano. Uh-huh. El ser humano es dual ante la autonomía. ¿Por qué es dual? Y bueno, porque la autonomía no es algo natural. Tiene, como plantea Chomsky, una parte casi natural. Las plantas pueden decir uno que es autónoma, no sé, pueden hacer una investigación ahí. Pero me parece que la autonomía requiere una intencionalidad sostenida a lo largo del tiempo. Y los emprendimientos autónomos se trabaja mucho más. No son 8 horas, me voy para mi casa y me pongo a ver la tele. Estás todo el día. Claro, en ese tipo de autonomía vos podés, a diferencia de si trabajás para el patrón o para el Estado, más o menos regular tus tiempos de trabajo. Pero la autonomía requiere mucho esfuerzo. No es una cosa que salga así naturalmente. Entonces el ser humano tiene heroicidades y tiene dependencias muy fuertes. Entonces no vamos a ilusionar al mundo diciendo, métanse aquí en la autonomía, que esto es coser y cantar. No, la autonomía es un esfuerzo muy grande de todos los días, de toda la vida. Entonces te metes en un movimiento autónomo y primero que no tenés dirigentes. Los de Secosesora no tienen dirigentes. Todo lo deciden son 300 asambleas al año. Claro. Prácticamente una asamblea, cada persona participa en una asamblea por día, que no es así, porque hay 3 días de trabajo y 3 de asamblea y 1 de descanso. Ahora, fíjate tú, para sostener un movimiento sin dirección hay que estar 3 días a la semana en asamblea. Y varias asambleas además. Y además 3 días de trabajo. Lo que quiere decir que el nivel de vida no es tan alto, porque trabajas 3 días, aunque haya un reparto igualitario y eso, bueno, no es fácil. Y menos en una situación como la economía actual venezolana. Entonces lo que quiero decir es que si nosotros hacemos un discurso autónomo está todo bien, hacemos un discurso, y ahí vale todo. Pero si llevamos adelante una práctica autónoma, autogestionada, estamos en un proceso bien complejo. Entonces yo creo que la autonomía, como la propia vida, tiene ciclos. Y hay momentos de más involucramiento y momentos que se aflojan las cosas. Y hay momentos en los cuales la gente está dispuesta a dedicar un buen tiempo de su vida a eso, y otros en las que se cansó. O le ganó el sistema, porque el sistema es muy cómodo, ¿verdad? En vez de exprimir una naranja, pones un polvito y, ¿verdad? Entonces, ya está, digo, por simplificar. El sistema te ofrece mucho. Y por ejemplo, digamos, dentro de quienes integran esos movimientos autónomos, por ejemplo, yo vería que uno de los grupos así que habría que trabajar fuerte, digamos, seríamos los jóvenes, ¿no? Porque muchas veces tenemos ansiedad de querer ver resultados de manera rápida, próxima, y cuando nos vamos dando cuenta que es un camino por transitar empedrado, largo, pues tendemos a desistir, ¿no? Sí, los jóvenes muestran mucho entusiasmo. Hay energía, pero después se va... Pero ojo que la autonomía también implica ser autónomos del consumismo. Claro. El consumismo y la autonomía no van de la mano. Y eso es importante tenerlo claro, porque
No se puede ser autónomo y tener un flor de carro y tener una serie de comodidades, ¿no? La autonomía implica austeridad, porque la autonomía implica también autolimitación, como decía Castoriadis. Entonces, si yo me autolimito, tengo que dar ejemplo y digo, no, yo no puedo tener un coche, porque si todos los seres humanos tuvieran un coche, el planeta estallaba. Claro. Tengo que comprarme cosas, pero no me voy a comprar, no voy a seguir la moda, tengo que ser autónomo de la moda o de lo que me ofrece el sistema. Entonces, habrá cosas que consumo y habrá cosas que no. Entonces, es un consumo selectivo con fuerte tendencia a la austeridad. Entonces son muchos elementos que uno podría ir sumando. Lo que quiero así redondear decir es que la autonomía es una forma de vida en la cual todos los días empieza de cero, porque tú todos los días tienes que dormir. Y a la mañana te levantas con más o menos cansancio y empiezas. Y empiezas otra vez a hacerte la comida, el desayuno, a beber, a higienizarte, ¿verdad? Y a trabajar. Y bueno, y eso que haces todos los días lo puedes hacer de forma más o menos autónoma o no. Entonces te levantas y dices, ¿qué hago? ¿Me cepillo los dientes con una pasta de dientes que tiene flúor, que es contaminante? ¿O busco una pasta de dientes sin flúor o me la hago yo? Tú vas al supermercado y todas las pastas tienen flúor. Algún lugar hay pastas de dientes sin flúor. El flúor es un metal pesado. Te pongo un ejemplo más tonto, porque todos nos cepillamos los dientes por la mañana. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Lo más fácil es comprar en el mercado, que es más o menos económico, y cepillarte. ¿Eso es autonomía? No. Autonomía es elegir y decir, esto me hace mal. No digo que todos los seres humanos tengan que hacerlo, pero estar consciente de lo que estás haciendo cada minuto de tu vida. Eso es un trabajo bien complicado. Y que digamos ahí también estaría un poco riñendo también, porque muchas veces se cree, ¿no?, dentro de algunos compañeros jóvenes que al hacer ese tipo de autolimitaciones, como tú mencionas, pues termina siendo una práctica de superioridad moral o de asepsia ética, ¿sí? Yo creo que también hay que matizar un poco. Yo creo que la superioridad moral estaría en decir, yo soy autónomo porque estoy en tal grupo de autónomos. Eso no es ser autónomo. Ahora, si yo tomo el camino de autonomía y me estoy riendo del vecino, de la vecina, del otro que no es autónomo, o que yo creo que no es autónomo, estoy metiéndome en un camino éticamente jodido. Porque estoy creyéndome que estoy por encima de los demás. Y la autonomía es todos somos iguales y cada uno elige su camino. ¿Y qué hago yo frente al que yo creo? Porque también es que yo creo, hay que hablar y ver, ¿no?, que no es autónomo, nada, seguir con esto. Y si algún día el otro me pregunta, le cuento. Pero no voy a ir haciendo cartel de que soy autónomo. Eso es la negación de la autonomía. Del momento que empiezas a hacer cartel, mira, yo soy el autónomo, el perfecto, el que se distingue. Te jodiste. Porque ¿cómo crece la autonomía? Por el ejemplo. Por el ejemplo de vida. ¿Cómo verías tú ahí, para ir terminando ahora sí, ese tránsito, o si lo ves de manera simultánea, entre la autonomía y lo libertario, digamos, o son principios y condiciones que van de la mano, sí, pero no tanto desde el lado de la ideología, ¿verdad? Lo libertario es la forma de vida o la práctica anclada en el deseo de libertad. Y yo creo que si yo soy austero, tengo más libertad que el que es consumista. Es al revés de lo que te dice el sistema. Porque voy a poder vivir con 5 y el otro necesita 20 para vivir. Ahora, yo nunca me convenció a nadie de otras cosas que no me quiero convencer. Y yo tampoco te voy a convencer a ti. Entonces, el asunto es practicar, y si los demás ven la necesidad de, perfecto. Y si no la ven, ¿qué le vamos a hacer? La autonomía, el ser libertario, es algo que no se le puede imponer a nadie o hacer propaganda de. Y cuando la gente descubre, entonces se afilia a eso para toda la vida. Pero tiene que ser un autodescubrimiento, porque la autonomía es un autodescubrimiento. No puedes ir ahora a una firma aquí y ya sos autónomo. Te afilio a la autonomía. Eso no existe. ¿Verdad? Sí, no. Entonces, la autonomía indica también que es un camino que uno descubre por sí mismo.
porque síganme que lo llevaré al paraíso, eso no es autonomía. Aunque el cartelito sea la A con el redondel, ¿verdad? Autonomía, venga, autonomía. Sí. Síganme que lo llevo a la autonomía. Sí, no, eso no es termina siendo autonomía. una ortodoxia más. Exactamente. Y termina siendo heteronomía, termina siendo subordinación. Claro. Como decía aquella famosa película de Monty Python, ¿no? El grupo decía, bueno, ustedes son libres y quiero que sean libres. No, yo no puedo querer que tú seas libre. Tú tienes que descubrir tu libertad. Claro, así es. Muchas gracias. Listo, esto... Bueno, un saludo al Salmón Urbano y a la red autogestiva de Salambrando, allá en Ibagué, en el Tolima. Y bueno, y esta consigna que ustedes manejan, sí a la vida, no a la mina La Colosa. Bim bim bomsken. Aquí estamos para darle al sistema again. Lírica incendiaria apuntando a su 100, luchando por la igualdad y la libertad también, rompiendo cadenas que no nos dejan crecer, defendiendo la tierra que nos da de comer, buscando fórmulas para el sistema detener. Panamena, rip, bim bim bim.